Te quiero pedir, hermano, que me acompañes en tu Biblia, por favor, al libro de Romanos, capítulo 16. Mientras tú buscas el pasaje, me estoy acomodando por acá. Vamos a leer solamente 3 versículos en Romanos 16. Vamos a leer del verso 25 al verso 27. En la Nueva Biblia de las Américas dice así. Aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para guiarlos a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Ayúdanos a orar. Oh Señor, nos presentamos ante ti con humildad, rogándote, Señor, que hoy nos des de tu palabra. Señor, yo te suplico, mi oración ante ti es que tú nos ayudes a ver y a entender con claridad cómo Cristo y el anuncio acerca de su obra y su grandeza no solamente es lo que transforma nuestras vidas, sino aquello que puede transformar nuestro entorno y nuestra sociedad, Señor. Vivimos en una sociedad que, como hablábamos hace 8 días, que se está cayendo a pedazos. Vivimos en un mundo débil y debilitado por el pecado, en un mundo donde nuestras instituciones están fracturadas y fragmentadas, donde la confianza en el ser humano se ha perdido totalmente debido al pecado. Y yo te ruego, Señor, que a tu iglesia, que a tu pueblo, Señor, que vivimos en un mundo caótico, tú nos ayudes a ver, a entender que Cristo es lo único que puede cambiarnos de adentro hacia afuera, y es lo único que puede cambiar a nuestra sociedad. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Así que esta es nuestra tercera prédica de esta miniserie que le llamamos La Cruz del Rey, y la prédica del día de hoy se llama El Anuncio de la Cruz. Y fíjate que es muy normal que, hace muchos años, cuando había un evento de alguien importante, había una sección en los periódicos que se llama la sección de sociales. No sé si te acuerdas. Creo que todavía sigue habiendo, pero ya no son tan populares, ¿cierto? Entonces tú mandabas a pagar para que te pusieran ahí un anuncio con las fotos de tu evento, ya sea de la boda, de cualquier evento importante, un cumpleaños, y salía ahí en sociales con un artículo. Hoy las redes sociales nos han ayudado muchísimo, porque hoy ya todos podemos hacer eso. Hoy es muy normal que si alguien tiene un evento, una fiesta, tome una foto, la publique por ahí con sus amigos, sus conocidos, etc. Pero mira, eso es normal, ¿sabes? Y hay un punto donde eso es sano, y hay otro punto donde eso ya se excede. ¿Por qué? Porque cuando hay una noticia o una celebración que te da alegría, cuando tú estás increíblemente feliz por la bendición que Dios te ha dado, pues lo natural es querer compartirlo con las personas que están cerca, que sepan lo bendecido que has sido, que se unan a tu alegría. Déjame ponerte otro ejemplo. Durante los meses más intensos de la pandemia, nosotros recibimos una invitación para ir a la boda de un amigo de hace años. Y nos dijeron, si no puedes ir, o si no puedes asistir, y nos mandaron un enlace de Zoom para ver la boda por Zoom. Entonces, wow, fue bien interesante, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, no puedes venir, pero quiero que te enteres, ¿no? Quiero que sepas la alegría tan inmensa que tenemos, y queremos que seas parte de ello. Para eso se anuncian las cosas, para eso se publican, porque tienes algo que te llena de tanta alegría y de tanto gozo que lo quieres compartir con otros. Fíjate, hermano, que es bien interesante porque el Evangelio, y vamos a
estar hablando un poquito acerca de eso. El anuncio de la obra de Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte también es algo que fue anunciado desde mucho antes de que Cristo viniera y que será anunciado durante todo lo que dura en nuestra historia y que seguirá siendo anunciado una vez que el mundo que conocemos haya acabado y haya sido inaugurada la eternidad. Fíjate, hermano, a lo largo de toda la historia humana, la única noticia que ha sido publicada desde el principio hasta el final es la obra de Cristo. Y lo que vamos a ver hoy aquí en este pasaje, en Romanos 16, es cómo la obra de Cristo no solamente merece ser anunciada, sino tiene un poder por sí misma que nos puede cambiar a nosotros, pero que también puede cambiar el mundo en el que vivimos. Así que el día de hoy, te repito, este va a ser nuestro texto base. Si traes Biblia y tienes de estos listoncitos, por favor ponle el listoncito ahí, porque vamos a ver varios pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero este va a ser como nuestra bisagra en el que vamos a estar. Y vamos a ver el día de hoy solamente 3 puntos y vamos a ir viendo esos puntos en el pasaje. Y lo primero que te quiero decir es que Dios es poderoso para afirmar a su pueblo. Y eso está al principio del verso 25. De hecho, así empieza el verso 25, ¿cierto? Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos. Y yo quiero preguntarte si tú sabes qué significa afirmar. No, porque puede significar muchas cosas, pero en este contexto se refiere a cuando tú colocas algo de una manera tan firme que nada lo puede mover. Como un cimiento, por ejemplo, el cimiento de una casa. Si tú te dedicas a la construcción, tú sabes que el cimiento no se debe mover, ¿cierto? O sea, hay una imagen por allí, no sé si alguien la ha visto, cuando un ingeniero ve que su obra se empieza a mover. Si es un ingeniero mecánico, celebra. Pero si es un ingeniero civil, entonces debería llorar y lamentarse, porque el cimiento de una casa no se debe mover, está firme, está estable. Y por ejemplo, en la Biblia tenemos varios ejemplos de lo que significa afirmar. Por ejemplo, hay un pasaje en Lucas 9:51, cuando dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso significa que en ese momento Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén, por cierto, significaba ir a la cruz. Y Él lo decidió y no hubo nada, absolutamente nada, que lo hiciera desistir de la decisión que Él había tomado. Eso significa afirmar, cuando hay algo que está tan firme, que nada lo puede mover. Y también hay otro ejemplo, ahí mismo en Lucas, al final, en Lucas 22, una vez Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro le había negado, entonces, fíjate, no es cierto, pero esto es antes de que Pedro le hubiera negado, lo que el Señor le dice es, yo he rogado para que tu fe no falle, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, y ahí esa palabrita fortalece, es la misma palabra que se traduce a afirmar. O sea, la idea es que los discípulos, después de que el Señor muriera y durante ese lapso de la resurrección, antes de que Él resucitara, los discípulos iban a estar temerosos, llenos de miedo. Es más, si tú conoces la historia, algunos de ellos se regresaron a vivir como habían vivido antes. Y el Señor le dice a Pedro, pero Pedro, lo que tú tienes que hacer es ir con ellos y fortalecerlos para que aún en medio de esta crisis no se muevan, no se caigan, no se desmoronen. Y fíjate, hermano, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos 16. Nos está diciendo que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos movamos de donde estamos plantados. Es decir, no nos movamos de Cristo. Dios es poderoso para que tú y yo, que somos personas débiles, podamos ser fuertes en Él. Y déjame preguntarte, la verdad, hermano, ¿no necesitamos esto en nuestra vida? ¿No necesitamos una fortaleza espiritual? Estar firmemente plantados en la roca que es Cristo. ¿No es precisamente esta la mayor debilidad de los cristianos, o de muchos cristianos al menos?
Es más, déjame preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos empezando el mes de abril. Mira, yo no sé si alguien entre los que están aquí a principios de año se propuso, ahora sí, este año voy a empezar a leer mi Biblia. Y mira, es tan normal ver que hay cristianos que empiezan. Voy a empezar en Génesis, enero. Empieza la primera semana de enero con 2 capítulos diarios. Ya de ahí a finales de enero, pues leo un capítulo a la semana. Y ya en abril, ya su Biblia está por ahí, nada más la desempolva para venir a la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? O déjame preguntarte otra cosa. Por ejemplo, yo he escuchado a cristianos que dicen, no, yo no me voy a comprometer, porque si me comprometo van a empezar a venir problemas. Y yo no quiero problemas. ¿Alguna vez has pensado así? Que si me meto a servirle a Dios y empiezo a buscar al Señor en la iglesia, van a venir pruebas y yo no quiero pruebas. Yo he escuchado a muchas personas que piensan así. Pero ¿sabes? Eso es como, yo no sé si tú te sabes el truco de la cuchara que te la pones en la nariz. ¿Alguien se lo sabe? Eso se lo hacía a mis hijas cuando eran chiquitas y a mi sobrino a veces se lo he hecho. Le agarras una cuchara y sobre todo esto funciona si está sudado y te la pones en la nariz así. Y más yo que estoy así como narizoncito, pues la cuchara se atora. Entonces, y el truco es decirle al niño, a ver, hazlo tú. Y pues los niños como tienen su naricita, ¿verdad?, más chiquita, pues se pone la cuchara y se les cae. Entonces, si yo me pongo la cuchara, la puedo mantener allí. Si no me muevo, la puedo mantener pues varios minutos. Pero la cuchara no está firme. Yo nada más me muevo tantito o inclino tantito la cabeza y ¡pum!, la cuchara se cae. Cuando un cristiano dice, yo no quiero buscar al Señor porque no quiero problemas, es como alguien que dijera, yo no me voy a mover de aquí porque no quiero que se me caiga la cuchara. O sea, nada más con que te muevas tantito. O sea, los problemas, ¿por qué vienen? Porque son naturales, porque ahí están, porque Dios los va a usar. O es, a lo mejor un ejemplo más claro, como un castillo de naipes. Yo nunca he armado uno, pero he visto en la televisión la gente que hace sus castillos. Y créeme que no abren todas sus ventanas. Menos con un viento como el que estuvo hace unos días por acá. Cuando alguien hace un castillo de naipes, debe haber tranquilidad absoluta, porque basta con que alguien abra la puerta con violencia para que todo se caiga. Mira, hermano, muchas veces nosotros no queremos buscar al Señor, no queremos comprometernos, porque somos inconstantes. Porque somos cristianos débiles, porque nos cuesta leer la Biblia, porque pues si nos cuesta despertarnos para venir el domingo a las 11, pues mucho más nos va a costar hacer otras cosas que tenemos que hacer con constancia y con frecuencia. Hermano, así que déjame preguntarte esto. ¿Será que nosotros somos cristianos débiles? Yo sé que alguien aquí puede decir, no, yo no, soy un cristiano maduro, bien fuerte, un Sansón espiritual. Pero si somos francos, hermano, todos nosotros tenemos debilidades. Déjame ponerte un ejemplo más. Yo no sé si tú has conocido a personas a quienes les cuesta poner en práctica cualquier tipo de disciplina. Yo soy una de ellas. Por ejemplo, clásico, hablando de propósitos de año nuevo. Voy a hacer el propósito de salir a correr. Y si has visto, ¿verdad?, que los primeros días del año la Alameda está llenísima en las mañanas, pero date una vuelta ahorita y hay muchísimo menos personas. Es una fiebre que dura un ratito. Pero hay personas que son bien firmes y que cuando se proponen algo, lo cumplen. Hay personas que son bien disciplinadas y bien dedicadas. Son personas que tienen la costumbre, por ejemplo, de hacer ejercicio, de llevar alguna dieta rigurosa. O son personas que acostumbran ir al gimnasio, que tienen hábitos de estudio muy marcados. Pero incluso a esas personas muchas veces les cuesta estar firmes cuando se trata de buscar al Señor. Así que
Hermano, los seres humanos normalmente podemos ser débiles e inconstantes para buscar al Señor. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es que nuestro Dios es poderoso. ¿Para qué? Para que gente como tú y como yo, que somos debiluchos, que naturalmente no buscaríamos a Dios, que preferiríamos quedarnos en la casa, descansar o a ver una película en vez de venir a la iglesia, o que preferimos echarnos un maratón de series en vez de ponernos a orar, o personas que simplemente preferimos estar tranquilos en vez de ponernos a leer la Escritura. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios es poderoso para que gente debilucha como nosotros podamos ser puestos firmes, de manera que no nos movamos. Y esto, hermano, es una evidencia gloriosa del poder de Dios. ¿Por qué? Recuerda que Romanos 1:16 dice, Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y mira, hermano, ¿sabes dónde se manifiesta el poder de Dios? En personas como tú y como yo. En personas que éramos a lo mejor antes personas egoístas, que a lo mejor vivíamos en vicios, personas que a lo mejor vivíamos simplemente centrados en nosotros mismos. Que ver que esas personas son transformadas en personas que aman, generosas, que se desprenden, que son libres. Ahí es donde Dios muestra su poder. Y mira, a Dios le encanta mostrar su poder en personas débiles. Le encanta. Ese es el porqué de la historia de David y Goliat. ¿Te acuerdas de la historia? Un chamaquito, 15 años, contra un gigante. Y no es porque el chamaquito fuera muy valiente, no es porque tuviera una buena puntería, es porque a Dios le encanta usar gente débil para hacer su obra. Y eso somos nosotros, hermano. Gente débil, gente que no podría por sí mismos. Nosotros somos gente inconstante, que vamos a ser francos, que nos cuestan hacer las cosas más frecuentes, más comunes y necesarias, y a lo mejor tú ya tienes una rutina. Yo espero que haya muchos cristianos que tienen aquí una rutina de tener su devocional. Pero no sé si te ha pasado, es tan sencillo perder esa rutina. Es tan fácil. Solo basta con que un día tengas una emergencia y no lo tengas, y al otro día se te olvida, y cuando te das cuenta lleva una semana que dejaste de buscar a Dios. A Dios le encanta usar gente débil para fortalecerlos. Y hay un pasaje precioso en 2 Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo le está pidiendo al Señor que le quite un aguijón. Parece ser que es una enfermedad, y lo que el Señor le dice es: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermanos, si tú eres un cristiano débil, ¿qué crees? Eres un candidato perfecto para que Dios muestre su poder. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si hay personas que somos débiles, si hay personas que no soportamos los problemas, si somos personas que somos depresivos o que no has podido vencer ese pecado que tienes arraigado, eres el candidato perfecto para que Dios muestre su poder. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios? Que cuando tú estés firme y tengas victoria, no se te ocurra decir: es que soy bien chido. No, sino que puedas decir: toda la gloria es para Dios, porque yo solo no hubiera podido. Así que lo primero que nos está diciendo este pasaje es que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para que personas debiluchas como tú y como yo estemos firmes en Él sin que nada nos mueva. Pero fíjate, ahí mismo en el verso 25 nos va a decir cómo el Señor nos va a afirmar, cómo el Señor nos va a fortalecer. Y obsérvalo, porque sigue diciendo: conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Mira, hermano, déjame decirte algo. Creo que lo hemos dicho varias veces. No hay nada más importante que un cristiano deba hacer que conocer el evangelio de Cristo y predicarse a sí mismo y a los demás a Cristo. Esto es lo más importante.
Mira, nosotros en la iglesia, por cierto, estamos preparando una serie, después te cuento para ahorita que terminemos esta, pero siempre te vamos a hablar del Evangelio, siempre te vamos a hablar de Cristo. Si tú quieres escuchar otra cosa, esta no es la iglesia para ti. Aquí todo el tiempo vamos a hablarte de Cristo, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo, de su victoria, de su grandeza, de sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque es lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo. Y lo que aquí nos está diciendo es que Dios es poderoso para fortalecernos. Hermano, y tú y yo necesitamos fuerza. Pero esa fortaleza viene, y acabamos de leerlo, conforme al Evangelio. Eso significa conforme, es una palabra muy clara, no sé si te das cuenta. Es según el Evangelio. La idea es que el Evangelio es el molde y nosotros somos fortalecidos según el patrón del Evangelio. Y mira, la verdad es que esto es algo muy, muy, muy amplio. ¿Sabes por qué? Para empezar, porque estamos leyendo los últimos versículos de Romanos y desde los primeros versos de Romanos Pablo empezó a explicar qué es el Evangelio. Solamente déjame hacerte como que un resumen. Por ejemplo, en Romanos 5:10, lo que nos está diciendo el apóstol es que el Evangelio consiste en que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la predicación del Evangelio, que éramos sus enemigos y que cuando Cristo muere en la cruz, Él puede darle vida y salvación a aquellos que confían en Él. Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz para gloria de Dios Padre, y es lo que Él ahora está haciendo en nosotros. Mira, por ejemplo, este pasaje precioso en Romanos 6:5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Yo no sé si entiendes este pasaje. Este pasaje debería volarnos los sesos. Lo que este pasaje nos está enseñando es que si tú eres cristiano, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú estás unido a Jesús. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Estamos unidos a Cristo. Somos uno con Jesús. Eso es increíble, hermano. Eso significa que donde sea que tú estás, Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Si estás trabajando, Cristo está en ti y tú estás en Cristo, eres uno con Él. Si estás en tu casa, ahí está Cristo unido a ti, y nos dice que hemos sido unidos a Jesús en su muerte, porque morimos una vieja vida, pero que también seremos semejantes a Él en su resurrección. Por ejemplo, déjame seguirte hablando. Romanos 6:14 nos dice que aquellos que estamos en Cristo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Qué promesa tan gloriosa, hermano. Esta es el marco del Evangelio, que aquellos que están en Jesús han sido librados del pecado, de tal manera que ese pecado ya no me puede dominar. ¿Lo sabías, hermano? ¿Lo crees? El pecado, es claramente este pasaje, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Esto es algo que si tú estás en Cristo, ya es una realidad. Lo que tienes que hacer es creerlo. No sé si luchas con algún pecado. Bueno, sí lo sé que sí. No sé con cuál estés luchando. Pero lo que la Biblia nos dice es que por causa de Cristo, ese pecado ya no nos controla. Es como en una pelea, ¿sabes? Antes el pecado nos tenía aplastados, pero ahora que estamos en Jesús, el pecado ya no puede dominarnos. A lo mejor de vez en cuando sí puede darnos un trancazote, pero ya no nos controla, ya no nos vence. Romanos 8:1, otra promesa del Evangelio. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:11, y este es poderoso. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu habita ahora en aquellos que hemos creído en Jesús y es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Así que, hermano, déjame decirte esto. El Evangelio es la proclamación de la obra que Dios ha hecho en Jesús para darle gloria a su nombre y para salvar a los hombres. Así que, hermano, lo que estamos diciendo es que tú y yo podemos ser fortalecidos de tal manera que nada nos mueva, de tal manera que vengan problemas y permanezcamos firmes, de tal manera que enfrentemos una enfermedad dura y podamos estar firmes, de tal manera que podamos enfrentar a la muerte misma y podamos estar firmes. El Evangelio puede fortalecernos de tal manera que nosotros podamos enfrentarnos con el pecado y vencerlo. Pero eso lo hace Dios porque Él es poderoso. Él lo que está buscando es gente débil para que Él la pueda fortalecer. Yo quiero pedirte antes de avanzar que pienses en aquellas cosas que te dan temor. Todos tenemos cosas que nos dan temor, ¿cierto? La enfermedad, quizás. Quizás la muerte. Te confieso que en mi caso yo muchas veces temo morir, no por mí, sino por mi familia. Son cosas que a veces pensamos y que decimos, ay no, que Dios no lo quiera. Pues el Evangelio, lo que Cristo ha hecho, puede fortalecernos para que enfrentemos cualquiera de esas cosas. Y para que cuando venga, a muchos de nosotros nos va a tocar luchar, no lo sabemos, ¿verdad? Con cosas bien duras, con enfermedad o con la pérdida repentina de un ser querido. Pues Dios es poderoso para que nosotros estemos firmes al enfrentarnos con eso. ¿Y cómo lo hace? Lo hace conforme al Evangelio, porque estas promesas ya son nuestras. Porque la Escritura dice que si tú has confiado en Jesús, ya el Espíritu Santo vive en ti. Y es el Espíritu Santo el que le va a dar vida a este cuerpo, que aunque este cuerpo es débil, le va a dar vida a este cuerpo débil. Porque Cristo ya nos libró del pecado. Porque ya fuimos justificados. Así que estamos en Romanos 16. Y lo que Pablo nos está diciendo es que Dios es poderoso para que gente débil sea fortalecida conforme al Evangelio. Pero fíjate cómo sigue diciendo. Según y la predicación de Jesucristo. Fíjate, hermano, esto es glorioso y esto es poderoso y esto es lo que el Señor hace en nosotros. Lo que estamos leyendo es que el Evangelio glorioso de Jesucristo merece ser predicado. Y este anuncio del Evangelio es increíble, ¿sabes? Ahora, déjame decirte algo, porque sigue diciendo, y fíjate cómo sigue diciendo el pasaje. Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Mira, déjame decirte un par de cosas. En primer lugar, te decía al principio que Cristo se ha anunciado desde el principio de la historia. El primer anuncio de Cristo estuvo en Génesis 3:15. Cuando Dios le prometió, ay Señor, por ahí me destanté de repente. Cuando Dios le promete a Eva que de sus descendientes nacería alguien que aplastaría a Satanás y al pecado. Imagínate, hermano, Cristo fue anunciado desde el principio. Y si siguiéramos avanzando en la historia bíblica, Dios después le promete a Abraham que de su descendencia, que por medio de él algún día vendría alguien por medio de cual iba a bendecir a todas las naciones. Si siguiéramos avanzando, pasan los siglos, pasan cientos de años, y un día Dios le promete a David que de su descendencia iba a salir un rey que gobernaría para siempre. Mira, Cristo fue anunciado desde el principio. Cristo
fue proclamado su victoria, su obra, su sacrificio, fue proclamado desde el mismo principio de la historia. Y déjame decirte algo más. Mira cómo sigue diciendo el verso 25. Y vamos a pasar en este punto a entender que lo que nosotros necesitamos, mi querido hermano, para poder permanecer en Jesús, lo que nosotros necesitamos para ser fortalecidos, es simplemente atesorar a Jesús. Déjame repetirte esto. En el Evangelio, el Dios Trino exhibe su poder para salvar y transformar a pecadores perdidos, los transforma en santos a la imagen de Jesús. Es lo que hace el Evangelio. Dios está mostrando su poder. Ahora, hermano, yo no sé si tú necesitas ser transformado, pero yo sé que yo necesito la transformación de Dios. Pregúntale a mi esposa y ella te va a decir si necesita la transformación de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermano? Lo que necesitamos es atesorar a Jesús. Y esto es algo que les hemos estado repitiendo últimamente, repite y repite y repite y repite. A los jóvenes les hemos estado dice y dice, necesitas atesorar a Cristo. Y sabes, lo que necesitas en primer lugar es que Cristo sea tu tesoro más grande. Yo lo que te voy a invitar es ora. Pídele a Dios que Él te ayude a atesorar a Jesús. En segundo lugar, lee la palabra. Lee buscando la gloria de Cristo. Dedica tiempo a venir a la Escritura que te habla de Jesús. Y en último lugar, actúa en fe. Obra, confiando en las promesas de Dios. Pero pasemos al último punto. El último punto le he titulado El misterio del glorioso Evangelio. Porque fíjate cómo dice el 25 al final. Según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Y nos está hablando de un misterio que estuvo oculto. Mira, hay aspectos del Evangelio que estuvieron ocultos. Déjame preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, hay un pasaje en Nahum 1:3, si me ayudas a ponerlo, hermano, que nos presenta una contradicción en el carácter, una aparente contradicción en el carácter de Dios. Fíjate cómo dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Yo no sé si tú te das cuenta, pero eso es un misterio. Dios es un Dios que quiere perdonar, pero es un Dios que tiene que castigar a los culpables. No sé si te das cuenta que ahí hay algo. O sea, ¿cómo? Tú dices que tienes que castigar a los culpables, pero quieres perdonar. Tú dices que jamás vas a considerar a alguien culpable e inocente, pero al mismo tiempo ofreces perdón a los pecadores. ¿Cómo? Entonces, era el misterio, no sé si me explico. En toda la antigüedad la pregunta era: ¿qué es lo que va a hacer Dios para perdonar? Había otro misterio, por ejemplo. Hay un pasaje en Isaías 19:25 que está precioso. Pero yo no sé si tú sabías. ¿Tú sabes quiénes fueron los peores enemigos de Israel? Egipto, Asiria y Babilonia. Vaya, los odiaban con odio jarocho, como solo tú y yo podríamos odiar a los egipcios, a los asirios y a los babilónicos. Y mira cómo dice Isaías 19: porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. El Evangelio, lo que anticipaba desde el principio, es una promesa de que todas las naciones, incluso los peores enemigos, iban a ser parte del pueblo de Dios. Y eso era un misterio, porque la pregunta era: ¿y cómo le va a hacer Dios si son nuestros enemigos y nos odian y los odiamos? Y hay un misterio más. Por ejemplo, la venida de Dios mismo. Hay muchos pasajes en la Escritura, en Malaquías, por ejemplo, vamos a leer uno en Isaías 40, donde nos habla
que iba a llegar un momento, y dice así: entonces será revelada la gloria del Señor. Hay otro pasaje donde dice: entonces llegará Dios a su templo, donde nos estaba hablando de un momento donde Dios mismo descendería físicamente. Y ese era un misterio. ¿Cómo vendrá Dios en su gloria? Y no va a venir en gloria, va a venir físicamente a su templo. ¿Y sabes? Estos eran entre muchos otros misterios que en la antigüedad era: pero ¿cómo va a pasar? ¿Y sabes? Todo eso ocurrió en Jesús. Era la única manera en que Dios pudo haber cumplido su plan, con Dios mismo haciéndose hombre para llevar sobre su cuerpo en el madero el castigo de los culpables, para que todos quienes creen en Él sean perdonados y salvos y transformados a su imagen. Acompáñame finalmente ahí en Romanos 16. Fíjate, lo que nos está diciendo el pasaje entonces es que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para que gente débil sea fortalecida. Y ese poder lo ha manifestado en el Evangelio. Pero pon mucha atención, por favor, en el verso 26. Dice: pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas. Y pon atención aquí: conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia. Ahora mira, esto es un aspecto fundamental. El Evangelio necesita ser anunciado. El Evangelio fue anunciado desde la antigüedad y, como te decía, va a ser anunciado hasta el final. Pero lo que estamos leyendo en este pasaje es que el Evangelio necesita ser anunciado ¿a dónde? A todas las naciones, a todos lados, en cada esquina, en cada rincón. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer las naciones según el pasaje? Para obediencia, para que las naciones lo obedezcan. Y le estaba preguntando a unos hermanos hace un par de días, estábamos hablando acerca de esto. Pasan tantas cosas en nuestro mundo que son tan terribles y tan dolorosas. Hace unos días unos hermanos nos contaron una situación que pasó una conocida suya, una situación terrible de violencia. Y sabes, yo no sé cómo reaccionas tú cuando ves lo que está pasando en nuestro mundo. Cuando ves las noticias, lo que leemos es guerra, inflación. Cuando vemos las redes sociales, sobre todo aquí en Orizaba, lo que vemos es balacera, secuestro, robo. Cuando estás y convives con personas, de lo que hablan las personas que no conocen al Señor, es de robo, estafas, sensualidades. Pero yo quiero pedirte, hermano, que te imagines un mundo donde todas las naciones han escuchado el Evangelio, lo atesoran y lo obedecen. ¿Te puedes imaginar eso? Imagínate un mundo donde, cuando le preguntaba a unos hermanos, cuando llegas a cargar gasolina, de lo que te habla la persona que te está cargando la gasolina es de la gloria de Jesús. Y te dice: oye, ¿has leído ya en la Escritura esto que dice de Cristo? Imagínate un mundo donde cuando abres el periódico, en vez de leer guerra, muerte, robo, secuestro, lo que leas sea alabanza a Cristo. Imagínate un mundo donde lo que veamos en las redes sociales no fueran tantos chistes y palabras y cosas que van en contra de Él, sino lo que viéramos sea el gozo de que una nación entera conoce a Jesús. ¿Te imaginas eso? ¿Puedes imaginar eso? Han pasado momentos así en la historia, se le conocen como avivamientos. Los avivamientos históricos han sido momentos donde Dios ha querido derramar en una ciudad o en una nación entera, en ocasiones, un momento donde todos conocen a Cristo, donde todos se arrepienten de su maldad, donde todos conocen la gloria de Cristo.
El último avivamiento histórico tiene más de un siglo que ocurrió en Irlanda. No hemos vuelto a ver algo así. Un momento donde Dios haga que su evangelio sea conocida en toda una nación. Pero lo que la Escritura nos anticipa, mire lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Te imaginas algo así? ¿Te imaginas ese momento en que personas de todas las naciones estemos delante de Dios alabándole? Ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio lo que quiere hacer, lo que Dios quiere hacer por medio de su Evangelio es manifestar su poder, transformando a personas debiluches como nosotros en santos que se parecen a Jesús y transformando nuestra sociedad perversa y perdida en algún día un lugar donde su gloria more. Así que déjame concluir con esto. La proclamación del Evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformarnos de adentro y para transformar al mundo entero. Y sabes, hermano, nosotros somos llamados a formar parte de esa tarea, de aquello que se anunció desde el principio, aquello que proclamaron ángeles y aquello que cantaremos por toda la eternidad. Tú y yo somos invitados a formar parte. Tú y yo podemos formar parte de las personas que proclaman el Evangelio. Te repito, cuando el Evangelio es proclamado, lo que ocurre es que nuestras vidas son transformadas y el mundo es transformado por la obra de Dios. Así que déjame simplemente cerrar haciéndote algunas preguntas. Hermano, te preguntaba al principio si eres un cristiano débil. Y yo te decía que yo lo soy. Lo que necesitamos es proclamarnos el Evangelio, es anunciarnos la cruz. Déjame solamente ponerte un ejemplo práctico. Yo no sé si haya alguien entre nosotros que está luchando, por ejemplo, con la envidia. A lo mejor estás atesorando envidia en contra de una persona porque ella tiene algo y qué injusto que ella lo haya conseguido antes que tú, cuando tú te has esforzado tanto. ¿Pero qué te dice el Evangelio? El Evangelio lo que te dice es que eres heredero de la herencia más grande. Eres heredero de Cristo Jesús. Y eso debería acabar con nuestra envidia. Por eso el Evangelio nos fortalece y transforma nuestras vidas. Déjame preguntarte algo más. Yo no sé si haya personas entre nosotros que están luchando, por ejemplo, con el pecado sexual, con cualquiera de sus manifestaciones. A lo mejor con pornografía, a lo mejor tienes una tentación en el trabajo, con alguna persona que quiere hacerte caer en adulterio. La pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Placer? O muchas veces buscamos más que placer. Muchas veces buscamos a alguien que nos dé aceptación, que nos reciba, o simplemente buscamos descargar toda la frustración que traemos acumulada. Pero ¿qué es lo que te da el Evangelio? Cristo en el Evangelio te ha dado mucho más de lo que la pornografía o el adulterio te podría dar. Te da la plenitud y el gozo suficiente. Así que, déjame repetir. La proclamación del Evangelio bendito de Jesucristo tiene el poder para transformar nuestras vidas y para transformar. Así que, hermano, atesorémoslo. Atesora el Evangelio para que experimentes esa transformación y anúncialo para que Dios nos permita ver en nuestra generación cómo el Evangelio empieza a correr y a dar fruto entre nosotros. Finalmente, lo único que me gustaría decirte es, para que eso sea posible, hermano, te voy a repetir lo que te repetimos muchas veces. Necesitas hábitos. Si tú quieres atesorar el Evangelio, necesitas saturarte de su palabra.
Necesitas pasar tiempo de rodillas. Necesitas llenarte del gozo del Evangelio, saber que eres perdonado, libre, adoptado. Y finalmente, te quiero pedir que pienses en alguien a quien tú le puedas anunciar el Evangelio. A lo mejor es alguien débil como tú y como yo, que necesita fortaleza. O a lo mejor es alguien orgulloso, que es débil pero no lo sabe y necesita el Evangelio. Piensa en una persona y te quiero pedir que por un par de días estés orando por esa persona, porque necesita el gozo y la salvación del Evangelio. Y te quiero pedir que le hables. Háblale de Cristo. Háblale de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo puede hacer, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que Él está haciendo en ti. Te repito, la proclamación del Evangelio tiene el poder para transformar nuestras vidas y para transformar el mundo entero. Atesoremos el Evangelio y anunciémoslo para que podamos experimentar esa transformación. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Señor, te damos gracias, porque hoy recordamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hoy recordamos que Él fue a la cruz, siendo el resplandor de tu gloria. Él fue a la cruz para traer vida a los pecadores, para que gente débil como nosotros pudiera ser transformada. Y Señor, tú conoces las debilidades de mis hermanos. Yo sé que hay hermanos míos en este momento que están luchando con problemas que quizá han pensado que son más grandes que ellos, que están luchando con la tristeza, con problemas familiares, que están luchando con enfermedad y que han pensado que no van a poder seguir adelante. Pero tú nos prometes que eres poderoso para darle fuerza a los débiles por medio de la proclamación del Evangelio. Y te quiero pedir, Dios, que tú traigas una convicción tan fuerte en la obra de Jesús que podamos experimentar una clara fortaleza. Yo sé que hay hermanos míos que saben que son débiles porque están luchando con un pecado que no han podido dejar. Yo sé que hay creyentes que te aman y que tienen problemas tremendos con la ira. Sé que hay creyentes que están luchando y que se sienten esclavizados y encadenados a un pecado sexual. Así que yo te quiero rogar, Señor, que glorifiques tu nombre y que permitas que experimentemos la fortaleza de la que habla tu palabra y que podamos experimentar que tú eres poderoso para hacer que gente débil como nosotros esté firme sin moverse. Lo que anhelamos es que al final tu nombre sea glorificado y que quede evidencia de que solo fue por tu obra. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hermano, estamos llamados a experimentar esa fortaleza.